El propósito del software bushers es brindarle al técnico electrónico una herramienta poderosa para gestionar el diagnóstico, reparación y mantenimiento de averías originadas por software en placas MAIN de diferentes familias de fabricantes chinos y de fuerte circulación en toda Latinoamérica. Para esto, el software bushers está equipado con un poderoso set de instrucciones gracias al cual el técnico puede asumir el control completo de las placas y con esto tener la posibilidad de recuperar placas MAIN que anteriormente y sin el uso del software bushers solo quedarían para repuesto, puesto que la única opción con la que contaba el técnico en la gran mayoría de estos casos era la de reemplazar por otras placas parecidas. El software bushers, en su versión 3.5, está capacitado para controlar placas de las tecnologías Realtek, MediaTek o Hisense, Samsung en versiones E, ES, H, EH y algunas F, las placas de la familia M-Star con Nugget o algunas Hisense de memoria NAND Flash. Se encuentran en desarrollo Amlogic, Novatek, LG chinas y Panasonic chinas. La consola bushers trabaja enviando a la placa MAIN y por intermedio de un bus UART con el que cuentan todas estas placas las instrucciones en lenguaje de Linux para controlar el kernel instalado en todas las placas MAIN de todos los televisores modernos, haciendo que el mismo sistema realice automáticamente los diferentes procesos requeridos que nos ayudarán a realizar de una manera acertada el diagnóstico y gestión de averías a nivel de software que requieren todas las placas de estas familias. Con este propósito y establecida la comunicación entre el software y la placa, el técnico puede, como primera medida y sin ningún proceso previo, disponer de varios log o listado de informes generados por el SOC de la placa en revisión y en donde se presentarán a color las alertas de los sistemas que presenten algún tipo de avería o problema de funcionamiento, para que el técnico tome de primera mano las acciones a seguir para lograr la recuperación de la placa. El software bushers puede funcionar en 3 modos diferentes de comunicación con las placas MAIN. Esto según el proceso específico a realizar por el técnico sobre la placa. El primer modo, que es el modo simple, el cual solamente requiere de la conexión física entre la placa y el software bushers, esto mediante el uso de una interfase serial de comunicación UART y con la cual, una vez energizada la placa y establecida la comunicación serial entre ambos, podemos acceder al primer log del sistema. Usando el modo simple, podremos descartar ya de manera muy sencilla si el SOC se encuentra o no en funcionamiento. El software busher también funciona en modo debug o depuración y con el cual se accede al control del sistema de la placa para la realización de algunas pruebas de sus subsistemas como el sonido, forzar el encendido del backlight, generar aging o desactivarlo, reseteo de la placa, realizar diferentes tareas como actualizar firmware, descargar DOMs o realizar copias de este, monitorear el estado de funcionamiento de las memorias eMMC, SPI, generar salida LVDS para prueba de video,
obtener información de estado de las memorias, etcétera, etcétera. En este modo, el software Bushers realiza de manera automática la gestión de los comandos requeridos para las funciones solicitadas y sin peligro de generar averías en la placa. Por último, el software Bushers funciona en modo Linux o de superusuario, y el cual se usa para la edición responsable del firmware base de la placa y por el cual, con el uso de diferentes comandos ingresados por el técnico a la consola, podemos cambiar la pantalla de inicio o logo del televisor, alterar por software la corriente del backlight, ajustar Heida y Besa, mirror, configurar otros modelos de panel o acceder al contenido de los diferentes directorios del software de la placa. Esto entre muchas otras ventajas. El software Bushers cuenta con un ambiente de trabajo agradable y distribuido de manera intuitiva. A la derecha encontramos una serie de botones que habilitan las funciones de prueba y servicios que nos ofrece el software Bushers. Estos botones presentan funciones diferentes de acuerdo a la tecnología seleccionada y que debe corresponder al fabricante de la placa en revisión. Estos botones solo se activan cuando hemos ingresado a los modos de trabajo, debug o superusuario. Para esto, en la parte de arriba encontramos todos los controles requeridos para gestionar esta comunicación con la placa y sus diferentes tecnologías. El procedimiento es bastante sencillo. Una vez instalados los drivers correspondientes a la interfase serial y realizada la conexión de manera física entre la placa y el puerto USB de su computadora personal, el software realiza un escaneo y selección automática del puerto asignado por el sistema y que aparecerá indicado en la casilla superior izquierda, marcado como COM1, 2 o 3, etc. En este momento usted debe picar en el puerto seleccionado y ahora simplemente usted deberá picar en el icono de enchufar y la conexión entre la placa y la computadora quedará establecida. También usted debe tener claro que una cosa es la comunicación entre su computadora personal y la interfase serial y otra cosa es la comunicación entre la placa y el software Bushers. La condición para que usted pueda disfrutar de todas las funcionalidades de este poderoso software es que ambos enlaces se encuentren funcionales. En este momento el software está habilitado en modo simple. Así que al energizar la placa en prueba, aparecerá en la consola el primer log generado por la placa y donde se podrán apreciar en colores las diferentes alertas e informes de problemas generales que ocurren en la placa. En la barra lateral derecha de la consola podrá subir o bajar para inspeccionar a lo largo de todo el informe, pero si lo desea puede descargarlo en su totalidad como archivo de texto y para lo cual solo deberá picar en el botón de descarga que se encuentra al pie del icono enchufar.